buenas tardes, amigos y amigas de Diálogos desde nuestro sur. Otra vez tenemos el gusto de poder conversar con ustedes sobre distintos temas que tienen que ver con la escena contemporánea, con los problemas que vive el país, el continente. Eh, Como todos los jueves, ¿no? Tenemos este programa a las 5 de la tarde y también nuestro podcast que sale a las 7 de la noche a través de Spotify. En esta ocasión hemos decidido abordar un tema, o mejor dicho, hablar de varios temas, en lo que hemos denominado una conversación sobre la democracia, la geopolítica y los proyectos populares. Y para eso hemos invitado a Carlos Reina. Carlos Reina, conocido analista político, ¿no? Que, bueno, creo que en muchos sentidos nos da muchas luces sobre lo que viene viviendo el país, pero con quien también hemos ido conversando sobre los acontecimientos recientes, ¿no? Que de alguna manera interpelan a la propia izquierda, por ejemplo, lo que viene ocurriendo en el caso de Venezuela, ¿no? La situación producto, esta crisis política, electoral, incluso de derechos humanos, los impactos que va a tener la inversión china, ¿no? Que muchas izquierdas ven de manera celebratoria con el puerto de Chancay, o incluso podríamos mencionar la guerra ruso entre Ucrania, la OTAN y Rusia, ¿no? Entre otros elementos, incluso digamos la guerra contra Palestina, ¿no? Entonces, se ha configurado un contexto que nos interpela mucho desde la izquierda, pero pareciera que la izquierda no sale de una crisis ideológica y política que viene arrastrando hace bastante tiempo, lo que le ha impedido, por ejemplo, abordar de una manera adecuada la democracia, ¿no? La democracia liberal, la democracia burguesa, está en crisis, ¿no? No solamente producto, digamos, de lo que pudieran hacer las fuerzas de cambio, sino principalmente en este momento por el desafío que representa la ultraderecha, una polarización, la crisis misma del neoliberalismo. Y bueno, es como que la izquierda se debate entre no poder superar esa perspectiva más liberal de la democracia. Entonces, ¿de qué hablamos cuando hablamos de democracia? O por otro lado, caemos en miradas conspirativas, con un enfoque principalmente centrado en la geopolítica, ¿no? Como si la geopolítica fuera lo determinante para una política transformadora, socialista, democrática, y que inevitablemente, como dice Eduardo Cáceres, no tiene un sesgo conservador, tiene que ver con la política de las naciones, ¿no? Y eso nos ha hecho, por ejemplo, dejar de lado una perspectiva de clase, de los proyectos populares, cómo se ubican los proyectos populares en medio de estas transformaciones geopolíticas, y las izquierdas más bien parecen simplemente buscar alinearse detrás, no sé, pues de China o de Rusia, con razón seguramente por lo que ha implicado el imperialismo y lo que implica el imperialismo norteamericano, sobre todo en una región como la nuestra, pero eso no nos ha permitido necesariamente afirmar, por ejemplo, una política propia, una política soberana, ¿no? Que, digamos, nos permita también ganar autonomía, ¿no? Como región. En fin, hay una serie de temas que creo que es importante plantearlos para poder abordar adecuadamente varios debates que tenemos en este momento sobre la mesa, ¿no? Entonces, bueno, con Carlos estuvimos conversando de varias de estas cosas, y en primer lugar, Carlos, bienvenido, muy buenas tardes, ¿cómo estás? En primer lugar, me gustaría que veamos cómo ves tú esta crisis ideológica y política de las izquierdas. O sea, ideológica porque hay una crisis de interpretación de lo que está ocurriendo, me parece, y una crisis política porque pareciera que no existe una política propiamente de izquierdas muy clara, ¿no? Zarandeada, como decíamos, en este caos global y en esta supercrisis que nos tiene con muchas preguntas, pero pareciera con pocas respuestas. Carlos, ¿qué nos puedes decir al respecto? Muchísimas gracias por la invitación, Álvaro, y al programa tan bonito que está diseñado en todo, ¿no? La entrada y la calidad del sonido, la verdad, la imagen, ¿no? Y bueno, les auguro, les deseo que continúen avanzando y que sea un programa exitoso, porque hasta donde percibo están interesados en tocar los temas medulares
que debieran estar en la agenda del debate de las corrientes a favor del cambio democrático en nuestros países, en América Latina en su conjunto, diría yo, porque ese debiera ser el horizonte mínimo de reflexión que debería tener cualquier corriente política interesada en que otro tipo de sociedades se puedan establecer y consolidar en nuestra región. Ningún proyecto de esa naturaleza va a poder prosperar si es que no es por la articulación de este proyecto con el resto de proyectos similares en América Latina, ¿no? América Latina tiene una cultura específica, diferente del resto de las regiones del mundo. El propio Samuel Huntington, que es un conservador, reconoce que uno de los ámbitos de una civilización, de una de las civilizaciones importantes en el mundo, era la América Latina, diferenciada del resto, y por lo tanto tiene que buscar su propio perfil en el campo político y también en el campo económico. Tenemos una forma de valorar las prácticas sociales que tiene sus diferencias respecto de otras regiones, ¿no? Aunque podríamos decir que el viejo sueño de la fraternidad, la libertad y la igualdad es común, pero cada región pues tiene sus propios matices culturales, ¿no? Quizás la nuestra sea una región que se caracterice porque junta tanto la necesidad de un pensamiento racional, objetivo, integrador, un pensamiento que le da su lugar al sentimiento. Llama la atención a las civilizaciones del norte la plenitud de afecto que están todas las prácticas sociales en nuestro continente, ¿no? Esta recurrencia de abrazarse, ¿no? Es algo que le llama la atención. Se tocan poco los europeos y los sajones, ¿no? Tienen como una especie de resistencia a eso, o de temor al contacto físico. Nosotros no, nos estamos abrazando todo el tiempo, ¿no? Y no todo el tiempo nos estamos diciendo cosas cariñosas, ¿no? El propio quechua es una de las lenguas más dulces del planeta. Ahí están las cartas entre Arguedas y Hugo Blanco, ¿no? Para un poco mostrar que eso no es que es ajeno, ya existía en nuestros países, ¿no? De manera que bien, buena sea la hora en que exista un programa como este, que creo que tiene una sensibilidad hacia esas características nuestras, sin renunciar a la necesidad de una reflexión global, porque lo que pasa ahora mismo en el planeta es algo que concierne a toda la humanidad, ¿no? Sí, creo que es interesante lo que nos planteas, Carlos, porque, como te decía, ¿no? Estamos viviendo una especie de crisis ideológica y política en las izquierdas, en general, frente a lo que viene ocurriendo. Es como que estuviéramos desarmados frente a eso. Y sin embargo, como tú lo has mencionado, tenemos de dónde partir, ¿no? Tenemos una beta propia, digamos, para reflexionar sobre lo que viene ocurriendo en el mundo, sobre estos fenómenos como el ascenso de la ultraderecha ahora, la crisis de este ordenamiento global, del neoliberalismo mismo, las guerras interimperialistas, la crisis de la democracia, entre otros, ¿no? Ya, digamos, hace 100 años aproximadamente, por ejemplo, Mariátegui, ¿no? Daba unas conferencias para tratar de comprender ese escenario, muy similar al nuestro, y sin embargo, como mencionaba y aludía yo, pareciera que hemos perdido mucho de ese bagaje, ¿no? Y hay que volver a mirarlo. ¿Qué opinas tú de los posicionamientos de las izquierdas en general, en Perú particularmente, respecto de fenómenos como los que estamos viviendo en el caso, por ejemplo, de, como mencionábamos, Venezuela, o esta disputa por el continente que hay entre China y del subcontinente que hay entre China y Estados Unidos, ¿no es cierto? Y de ahí comprender también lo que está ocurriendo en otros lares, ¿no? En otras zonas. ¿Qué opinas? ¿Cómo estamos encarando desde las izquierdas esto que se ve además como una crisis de la democracia, ¿no? Lo de Venezuela, como no recuerdo quién lo decía, pero generado como una especie de
nuevamente, Coronel, ¿no? Decía, como una especie de ruptura, ¿no? Nuevamente, ¿no? Se abren heridas sobre determinados temas que no somos capaces de encarar y nos dividen, ¿no? Como nos dividió el gobierno de Castillo y lo que considerábamos sobre ese gobierno, ¿no? Y ahora sobre el tema China, ¿no? Digamos, pareciera haber un seguidismo de parte de la izquierda, ¿no? O sea, como es chino y es antinorteamericano, entre comillas, entonces de por sí es bueno, no hay ningún análisis de los impactos, no hay una idea soberana de lo que queremos como país, como América Latina, lo que va a implicar eso. ¿Cómo estamos encarando esto, Carlos? Efectivamente, hay mucho de lo que tú dices, querido Álvaro. Eh, y eso tiene que ver con que en los últimos tiempos, probablemente desde que, por ejemplo, en el caso de la izquierda peruana, a partir del año 78, ingresamos a un terreno que por lo menos institucionalmente aspiraba a ser democrático, ¿no? Pero sin la debida formación y reflexión rigurosa sobre lo que es la democracia finalmente. Eso por un lado. Pero por otro lado, también perdimos lo que antes sí tenía la izquierda peruana, ¿no? Desde Mariátegui. Y es esta voluntad de mirar los procesos del presente en un horizonte, digamos, por lo menos de mediano plazo. Y digo de mediano plazo porque, como decía Keynes, en el largo plazo todos estamos muertos, pues, ¿no? Entonces, por lo menos al mediano plazo, ¿no? Pero incluso si osáramos a referirnos a algunos temas de más largo plazo, hay una cosa que no podemos dejar de recordar, que desde que estos territorios, ¿no? América Latina, América en general, fue incorporado a los intercambios planetarios, ¿no es cierto?, con el descubrimiento del Nuevo Mundo y etcétera, no dejó de estar envuelta en competencias extracontinentales, ¿no? Es decir, de alguna manera, en la propia primera independencia que hubo en nuestra región americana, la estadounidense, hubo presencia francesa. ¿Por qué? Porque en Europa mismo había una disputa, y además antigua en Europa, entre Francia e Inglaterra, ¿verdad? Hay uno de los héroes de la independencia norteamericana, es nada menos que Lafayette. Entonces, ese solo hecho muestra que ya América estaba convertido en un espacio, un territorio de disputas de potencias extracontinentales. Lo mismo ocurrió a lo largo del siglo XIX y a lo largo del siglo XX, ¿no? Las independencias no pudieron superar eso, con una diferencia, que una de las naciones americanas, los Estados Unidos, se convirtió en una potencia mundial también ya a comienzos del siglo XX, ¿no? Y por lo tanto, Latinoamérica sí se quedó en la condición de un territorio de disputa para otras potencias, ¿no? Y eso no ha cambiado. Han cambiado quizás el rostro de las potencias, pero no el hecho de la existencia misma de potencias disputándose la hegemonía sobre, o el control sobre los recursos de nuestros países, ¿no? Y eso es exactamente lo que está pasando ahora a nivel planetario entre China y Estados Unidos. América Latina es un terreno en disputa entre China y los Estados Unidos. Ahora, esto no debiera llevar, por supuesto, a veces hay que repetir cosas que son muy obvias porque, bueno, es necesario hacerlo para aclarar cosas, ¿no? Que esto exista no quiere decir que uno le declare la guerra a los Estados Unidos y no quiera saber nada con China.
Eso no puede ocurrir ya hoy en el mundo está completamente articulado. El problema es que esa articulación está acompañada de posturas hegemónicas, ¿no? Donde los más fuertes quieren prevalecer e incluso controlar los recursos y apropiarse de los recursos de los más débiles. Eso mismito sigue pasando ahora, ¿verdad? ¿Y qué es lo que ocurre? Que ¿qué cosa diferencia a Estados Unidos de China? En el sentido de la lógica que sigue en sus proyectos económicos, ¿no? Fundamentalmente. Que mientras que Estados Unidos es la expresión de una economía liberal, capitalista, la China es la expresión de un proyecto capitalista, pero con fuerte incrustación de una lógica estatal, ¿no? Pero, y esos son los que se están disputando hoy día en el mundo. ¿Y cuál es la característica de las lógicas de desarrollo de las potencias capitalistas? ¿No? Que tienen una profunda impulso, una pulsión por prevalecer uno sobre otro en todos los campos, en el campo de la disputa por el mercado, en la disputa por la ciencia, en la disputa por las comunicaciones, que han pasado a ser muy importantes como recurso de la humanidad en todas partes, y también en el campo militar, ¿no es cierto? Entonces, igual que los Estados Unidos nunca pudieron dejar su vocación de control sobre nuestros recursos naturales y sobre nuestra política latinoamericana y nacional en cada uno de nuestros países, lo mismo se está comenzando a ver para el caso de China, ¿no? El comportamiento de la inversión china en el Perú no es un comportamiento de respeto equitativo a lo que puede ser nuestra potencia como país, nuestra potencialidad como el país, como nuestro país, ¿no es cierto? Está la manera como se trata a los trabajadores de las empresas mineras chinas, ¿okay? Está la manera como se está tratando hoy mismo, en estos mismos momentos, al recurso pesquero de nuestras costas, provocando preocupación y ya protestas de los pescadores, sobre todo los artesanales, a lo largo de la costa peruana, específicamente sobre el caso de la pota. Siguiendo la lógica de acumulación y de concentración de propiedad del capitalismo, las empresas chinas están controlando prácticamente todo lo que es la provisión de recursos eléctricos, ¿no? Y ahora tenemos un salto al control de los puertos, con el puerto de Chancay. Y ahí hay una disputa con los Estados Unidos, al punto que todos sabemos que no hace mucho que los Estados Unidos se tomaron la atribución de expresar preocupación al Perú de por qué se instalaba el puerto de Chancay con los chinos, ¿no? Y ellos, ¿por qué tienen que meterse? Es un tema absolutamente nacional, peruano. Pero ahí está pues la imagen que tienen de sí mismos de tener derecho a pelear por los recursos nuestros, ¿no? De manera que en esta situación hay que retomar el auténtico proyecto original bolivariano, inclusive diría yo, retomar las ideas de algunos de los pensadores del comienzo del siglo XX que promovían la unidad indoamericana, ¿no es cierto? Y retomar la idea de que para tener puertas abiertas a un desarrollo como el que necesitamos, un tipo de desarrollo que respete nuestra autonomía y promueva nuestra soberanía, ¿no es cierto? Inclusive nuestra identidad cultural, tenemos que priorizar la articulación, la unidad entre los países de América Latina, una democracia continental y una política de diálogo constructivo y equitativo, pero irrenunciablemente independiente y prudentemente cuidadoso de cuánto se cede ante las potencias que se disputan nuestros recursos. Debiera preocupar la actitud que viene teniendo el desgobierno de Dina Boluarte respecto a China. ¿Por qué China recibe con brazos tan abiertos a una presidenta como Dina Boluarte? ¿No? ¿Qué no se dan cuenta lo que hace Dina Boluarte
en nuestro país, en nuestra nación, que no se dan cuenta que la señora Boluarte es una presidenta que tiene apenas la aprobación del 4% de nuestra población. Si consideráramos el margen de error, bien podríamos pensar que de repente es apenas el 1% o el 0.5%. ¿A qué tanto cariño con Dina Boluarte? Eso me hace recordar un punto importante en la relación de América Latina con China. De Estados Unidos se habla todo el tiempo, por eso prefiero centrarme más bien en esto nuevo que es China. Ese punto muy importante que hay que recordar es que el primer país en el mundo que reconoció al gobierno de Augusto Pinochet fue el gobierno de China. Fue la República Popular China la que dio el primer reconocimiento de Augusto Pinochet, un masacrador del pueblo chileno, ¿no es cierto? Yo no comparto la idea de que una lógica es la lógica de las relaciones entre los pueblos y otra cosa es la lógica de las relaciones entre los estados. Cuando se hace esa partición, esa separación absolutamente mecánica, se pierde de vista de que, lo decía Clausewitz, la política exterior no es más que la continuación de la política interior, ¿no? Entonces, esa es una primera reflexión que quería hacer sobre el tema de las movidas a escala internacional. Podemos hablar un poquito más de eso o pasamos a hablar de democracia como gustes, Álvaro. Sí, o sea, yo creo que la reflexión que haces es muy interesante, nos da varios elementos, ¿no? Esta necesidad de pensar al mediano plazo y no al corto plazo, por ejemplo, que tú aludes, esta necesaria solidaridad de nuestras historias, ¿no? Como decía Mariátegui, ¿no? Nuestros destinos son solidarios, no hay manera, digamos, de desengancharnos y como tú lo has mencionado, siempre hemos sido un terreno de disputa. Y creo que eso es otro elemento que debemos tener. Tenemos una base propia, ¿no es cierto? Una apuesta incluso que viene desde Bolívar, viene desde inicios del siglo XX. O sea, hay elementos, digamos, que podrían ser la base para que nuestra izquierda tenga una política y una claridad de interpretación de lo que viene ocurriendo más claramente ahora, pero pareciera que no la tiene, ¿no? Y hay otro elemento acá que tú planteas que me parece muy sustantivo, ¿no? Y es como esta lógica de Estado, ¿no es cierto?, que muchas veces nos plantea la geopolítica, no considera, a su vez, en el caso por lo menos de países como los nuestros, que no es posible si es que no hay proyectos populares. O sea, y no podemos soslayar, por tanto, ese componente de los proyectos populares en nuestra interpretación de lo que viene ocurriendo en América Latina, ¿no? Ese proyecto de integración del que estás mencionando, por ejemplo, obviamente no es de interés de la ultraderecha, de las burguesías locales, que burguesías es decirle mucho, por ejemplo, por supuesto, no es de su interés, por una parte. Y por otro lado, las izquierdas como que pierden la perspectiva y en la lógica de lo nacional, ahí está el debate entre, aquí has mencionado Hugo Blanco y Humala, por ejemplo, y Antauro, ¿no es cierto? Hay un debate entre ellos. Justamente Antauro dice, ¿no? Cuando Hugo Blanco le critica a Cáceres por haber fusilado a los dirigentes campesinos, Antauro dice que Cáceres tuvo la capacidad de poner por encima los intereses nacionales por sobre determinados grupos, ¿no? O sea, es un poco la justificación de Pinochet, de los gobiernos contrainsurgentes, ¿no? Del Cono Sur, ¿no? De estas dictaduras, ha sido esa justamente, ¿no? Entonces, tenemos que recuperar esa capacidad de ver desde lo popular, desde una lógica de clase también, ese proyecto alternativo, socialista, como le querramos llamar, ¿no? Y ahí es importante plantearlo, por ejemplo, en el caso venezolano, ¿no? Los argumentos de un sector de la izquierda frente a Venezuela, frente al gobierno de Maduro, pareciera ser que todo es justificable porque finalmente es la defensa de la soberanía venezolana frente al imperialismo norteamericano. Entonces, ahí no hay lucha de clases, ahí no hay proyectos extractivistas en el Orinoco, ¿no? Que son una mezcla de alianzas entre militares y empresas transnacionales, ahí no hay derechos laborales, ¿no es cierto? Todo se justifica en función
del supuesto interés nacional, ¿no? Como siempre lo han hecho las burguesías, además. Entonces, claro, es una situación crítica, es complejo, ¿no? Por otro lado, hemos tenido siempre la presencia importante de Brasil, ¿no? Brasil, por ejemplo, debería ser uno de los ejes de ese proceso de integración, pero también hemos vivido lo que algunos denominaban una especie de superimperialismo, ¿no? Y lo hemos vivido de alguna manera en América Latina en toda esta etapa de crecimiento económico, cuando Brasil, digamos, a través de distintos medios, plantea un proyecto medio expansionista, ¿no? Integrador, entre comillas, pero no muy equitativo, como tú mismo lo dices, ¿no? Y reflejando los intereses de quién, ¿no? Entonces, hay como una tensión, efectivamente, entre esa dinámica de la soberanía popular y la dinámica y las lógicas del Estado que creo que se vuelven a repetir. Y yo creo que ahí la izquierda tiene un desafío de leer esto justamente volviendo un poco a sus fuentes, volviendo a entender la lucha de clases, viendo cómo son los procesos de acumulación capitalista, ¿no? Sin olvidar, por supuesto, la lógica nacional, ¿no? Porque como muy bien dicen, el nacionalismo en América Latina no necesariamente tiene que ser de izquierda, pero la izquierda sí tiene que tener una beta nacionalista, porque si no es inviable en países como los nuestros, ¿no? Pero ahí hay como un extravío, me parece, de las izquierdas que no nos está permitiendo ver adecuadamente qué está ocurriendo. Entonces cerramos filas con Maduro o finalmente defendemos una democracia que se cae a pedazos también, ¿no es cierto? Estamos ahí a la cola de quienes finalmente defienden una democracia que no está funcionando, no está sirviendo en general, ¿no? Hay una crisis democrática clarísima. Yo diría que incluso hay una crisis de régimen porque los actores no pueden resolverlo, las instituciones tampoco lo pueden resolver, no hay mecanismos para resolverlo, y claro, y las izquierdas andan partidas, con razón, hay una razón antiimperialista por la cual defender, o mejor dicho, por la cual digamos, ponerse a la defensiva frente a la ultraderecha o a defender ese proceso, pero por otro lado es evidente que es un proyecto que va perdiendo sus contornos más populares, ¿no es cierto? Esa es una realidad. Entonces, creo que ahí hay la necesidad de volver a ver cómo articulamos, qué idea de la democracia estamos construyendo, cómo abordamos el tema geopolítico desde una lógica de soberanía real. México, lo decíamos, ¿no? Tiene a Estados Unidos ahí arriba, el gobierno de AMLO está muy lejos de catalogarse de derecha o de servir al imperialismo norteamericano, pero negocia con los Estados Unidos, tiene una política prioritaria con los Estados Unidos, ¿no es cierto? Y por otro lado, por ejemplo, mistificamos los BRICS, ¿no es cierto? Sí, los BRICS, todos hablan de los BRICS, ya son la amenaza contra los Estados Unidos, pero eso no es tan real, ¿no? Los BRICS digamos, hay una tensión también entre la India y China, clarísima, ¿no es cierto? Y otros países que están negociando por cuenta propia con Estados Unidos y no se consolida este supuesto bloque alternativo. Entonces no es tan simple el asunto como quisieran muchos, ¿no? Y por otro lado están los proyectos populares, ¿no? Qué cosa de popular hay en varios gobiernos todavía, hasta qué punto reflejan realmente posibilidades de democratización radical desde abajo, ¿no? Esos son temas que me parece tendríamos que poner en discusión ahora seriamente, ¿no? Y no bajo la lógica de las barras, ¿no? Yo me pongo a un lado, me pongo al otro, o la lógica bibloquista de la que hablaban algunos autores, ¿no? O sea, solo hay dos opciones y no hay nada más, ¿no? Entonces, y eso es complicado para quienes estamos propugnando justamente el socialismo, la democracia, los proyectos populares, etcétera, ¿no? ¿Qué opinas sobre esto, Carlos? Medio complejo el tema, yo sé que no es simple, pero creo que vale la pena abordarlo, ¿no? Mucho ayuda a recordar algunas cosas en el plano histórico, ¿no? Por ejemplo, recordar que hay una cosa que los socialistas del siglo XIX y luego pasó a ser legado de los socialistas del siglo XX, me refiero a los socialistas no de nombre, sino auténticos socialistas, y ese es el internacionalismo, ¿no? Marx y sus compañeros acompañaron a los trabajadores
que crearon la primera internacional, la Asociación Internacional de los Trabajadores, ¿no? Marx no fue el líder de eso. Marx se sumó como un asesor, como un colaborador de los líderes de la Asociación Internacional de los Trabajadores. Y cuando llegó la Primera Guerra Mundial, en línea con esas banderas, los mejores militantes de la corriente socialista en Europa abrazaron el internacionalismo y dejaron de lado el patriotismo, el chauvinismo, que se apoderó de la mayor parte de las fuerzas políticas europeas y sometieron a ese continente a los rigores, a la mortandad por millones que hubo en la Primera Guerra Mundial, ¿no? Pusieron por delante los internacionalistas de aquel momento la solidaridad entre los trabajadores del mundo, ¿no? Y se negaron, los que estuvieron presencia en los parlamentos de aquellos momentos, a aprobar los presupuestos de guerra que se lanzaban desde los estados para financiar su incorporación a esa guerra, ¿no? Les costó hartísimo a esos hombres y mujeres consecuentes. Algunos de ellos murieron, masacrados por los chauvinistas y nacionalistas del momento, ¿no? Eso no quiere decir que no se reconozca que para determinados continentes y regiones que atraviesan por un proyecto de desarrollo diferente, como por ejemplo es la América Latina del siglo XX, se tenga que decir ya el nacionalismo no tiene papel, no tiene un rol. Sí lo tiene, porque somos naciones y países todavía algo o bastante sujetos a potencias extranjeras, ¿verdad? Y hay que reivindicar el tema nacional, los derechos, las expectativas nacionales, pero sin olvidar, sin dejar de articularlas a una perspectiva internacionalista, ¿no? Ese es un primer elemento que hay que retomar. Ojalá se retomara el movimiento hacia la unidad de los países del sur, que en algún momento lideró Brasil, ¿verdad? En ese sentido, ¿no? Que jugaron un papel importantísimo en la crisis boliviana de los primeros años de Morales, ¿no? Pero hay otro tema, que es el tema de la democracia, justamente. Aquí hay un tremendo malentendido, un horrible malentendido. Se piensa que muchos derechos relacionados por ejemplo, la cuestión electoral, ¿no?, que es uno de los derechos asociados a la democracia, la libertad de prensa, la libertad de expresión, la libertad de reunión, la libertad de formarse como partidos políticos, la libertad de poder presentarse a ser candidato a las instancias de gobierno, son derechos liberales. Mentira, absolutamente mentira. Lo que hay de democrático dentro de las democracias liberales son conquista costosa de los trabajadores en el mundo, de los trabajadores europeos en particular. El derecho al voto, el derecho a que los trabajadores tuvieran periódicos, a que fueran candidatos, a que formaran partidos para participar de las elecciones, a que las circunscripciones, todas ellas, tuvieran la oportunidad de presentar candidatos a las elecciones, fueron derechos arrancados por los trabajadores por luchas que fueron muy duras y que eventualmente le costaron la vida a los líderes obreros del reclamo de esos derechos. Está la historia del movimiento cartista inglés, que desencadenó las movilizaciones de decenas de miles de trabajadores desde las distintas regiones inglesas hacia Londres para reclamar al Parlamento inglés que le diera esos derechos. Le costó deportación, exilio, muerte en el exilio y algunas ejecuciones en las plazas de Londres. Solo así es que las repúblicas de aquellos años dejaron de ser, como llamaría Basadre, repúblicas aristocráticas y comenzaron a intentar ser repúblicas democráticas.
el sufragio universal no es una dádiva de los liberales. Los liberales querían, recordémoslo, voto censitario, voto que tenía como requisito que fueran propietarios para poder votar, ¿cierto? No tenían derecho a tener representantes los barrios obreros de Inglaterra, ¿no? Todo eso se conquistó por el sacrificio de esos trabajadores. Esos derechos no tienen nada de trabajadores, son conquistas absolutamente democráticas. ¿Y para qué las reclamaron? ¿Y para qué las pelearon por ellas? Para que pudieran tener dentro de los terrenos donde combatían, no solamente los sindicatos, no solamente el área de los derechos laborales y todo eso, sino poder combatirle toda la conducción del país a los grandes propietarios, ¿cierto? De manera que, por otro lado, eso hay que aclararlo siempre, porque pueden decir que las elecciones son un tema de la democracia liberal, que las elecciones libres son un tema de la democracia liberal. Mentira, absolutamente. Otra de las cosas que reclamaron los cartistas es que tener derecho a periódico, a prensa. Había censura sobre los periódicos cuestionadores, ¿no? Legalizada, además. Los liberales se oponían a eso, ¿no? Pero el otro tema es que, en línea con esto, hay que asumir es que la democracia por sí misma, intrínsecamente, no es que sea un instrumento de la clase dominante. Los parlamentos no son por sí mismos y esencialmente un instrumento de las clases dominantes. Son un terreno de disputa. Así lo asumieron las izquierdas en el Perú hacia 1978 y 80, cuando comenzaron a presentar sus listas, y no les fue mal, les fue bien, ¿no? Obtuvieron una representación en 1980 que llegaba, si no me equivoco, al 40% o a los 40 diputados del total de ese momento y a una buena parte de senadores. Ganaron presidencias regionales, la primera vez que hubo elecciones regionales, sobre todo en el sur del país. Es un terreno de disputa, ¿verdad? Por eso hay que repetir esto, porque últimamente en el debate sobre lo que ocurre en Venezuela se están diciendo esas cosas. ¿Y qué importa? Esos son temas liberales, que la verdadera democracia son los derechos, qué sé yo, al salario, al esto. No es así, ¿no es cierto? Y lo de Venezuela es penoso, lamentablemente, penoso, ¿no? ¿Por qué? Porque una de las cosas que ha dicho el gobierno venezolano, acompañado de su organismo electoral, es que dejaron el cómputo de votos porque fueron hackeados, ¿no? Entonces, hasta el momento no hay la publicidad de las actas de votación, porque supuestamente fueron hackeados. Yo he trabajado en OMPE entre el año 2001 y 2005, ¿no? No es nada difícil bloquear un hackeo, es absolutamente sencillo, ¿no? OMPE sufrió un hackeo el año 2001. En ese momento Fernando Tuesta presidía OMPE, ¿no? Se facturaba OMPE. Y hubo un intento de hackeo que fue detectado y incluso se generó todo un debate que no fue muy público porque no se quería alarmar a la población, ¿no? Incluso hubo presión para que OMPE postergara las elecciones, pero postergar elecciones es un asunto muy delicado, ¿cierto? Y más bien, frente a ese intento de hackeo que venía desde el extranjero, ¿cierto? Eso sí se detectó, lo que no se llegó a saber es finalmente desde qué país provino. Es esto, que es muy sencillo explicar para quien tiene nociones mínimas de lo que es informática. El servidor que se encargaba del cómputo electoral, es decir, de hacer las sumas de los votos de todas las mesas del país y presentar los resultados provincia por provincia, distrito por distrito, región por región y nacional, se separó de todo lo demás. No tenía contacto con el Internet, no tenía contacto con la red global. De esa manera era imposible hackear, porque no tenía contacto con la red global, ¿ok? Y había otro servidor a donde se remitía el cómputo que iba avanzando.
Ese sí tenía contacto porque tenía que publicar los resultados en la red mundial, ¿verdad? Y ambos servidores no tenían conexión entre sí, porque si tenía conexión el que ponía los resultados en la web de la OMPE, si tenía conexión con el otro, entonces por ahí podía filtrarse el hackeo. ¿Qué hicieron? Se grababa la información que venía del servidor encargado del cómputo en un disco, separado del primer servidor, por supuesto, un disco externo, ¿verdad? Y recién eso iba y se conectaba con el servidor que ya publicaba. Así de simple. Y no hubo hackeo. Y un país que ha estado viviendo la situación que sigue viviendo Venezuela, su organismo electoral tenía que tener provisiones tan simples como esa. O sea, es de no creer entonces que se haya producido ese hackeo, así de simple, ¿verdad? Y hay otras cosas que también inquietan mucho, como por ejemplo, ¿cuál es la razón por la que no se transparentan los resultados electorales? Lo ha pedido el gobierno de México, el gobierno de Colombia y el gobierno de Brasil. ¿No? Caso omiso hasta ahora. Hasta ahora. Razón esta que hace que la hipótesis del fraude no sea una cosa aventurera, sino basada en situaciones como la que estoy comentando, pero además hay otras, ¿cierto? Como por ejemplo, el impedimento del órgano electoral venezolano de que participen corrientes políticas de izquierda que no eran enemigas mejor dicho, no dejaron nunca de ser cuestionadores de la injerencia norteamericana en Venezuela, ¿verdad? Por otro lado, la restricción de derechos fundamentales para una democracia, inclusive si se le redujera al ámbito puramente laboral, como por ejemplo la práctica eliminación del derecho a negociación colectiva de los trabajadores, o la restricción radical del derecho de huelga, ¿ah? Para no mencionar otras cosas. Y también de la sindicalización, ¿no es cierto? Independiente, por supuesto, ¿verdad? Entonces, esto no puede ser defendible. ¿Por qué? Porque aquella corriente que presuma de izquierda que quiera defender esto, que es indefendible, está incinerando su legitimidad frente a los sectores populares que dice defender. Que no se dan cuenta que los trabajadores peruanos van a pensar si a ellos les cancelaron su derecho de huelga, si a ellos les restringieron radicalmente el derecho a negociación colectiva, si a ellos les congelan sus sueldos, lo van a hacer con nosotros. Lo único que están asumiendo son la misma línea de resolver las crisis que usó Fujimori a inicios de los años 90, sacrificar a los trabajadores, ¿no? Es decir, es penoso porque no es nuevo, no es reciente esta actitud de que pretender de que un liderazgo sea la llave de seguridad para un progreso en la ruta de proyectos igualitarios, equitativos, un solo liderazgo, uno solo. Como digo, no es nuevo, es lo mismo que estas corrientes han tenido frente a Nicaragua, que ya no se necesita decir mucho, prácticamente el 80 o 85%, el 90% del Comando Nacional, de la Dirección Nacional Sandinista, que tomaron el poder en aquel año de la victoria de la Revolución Sandinista, están o presos, o perseguidos, o deportados. Y algunos han muerto en esa situación. ¿Cómo puede defenderse eso? Y yo creo que, sin embargo, de todas maneras, frente a la dificultad, siempre hay una posibilidad, ¿no? Y lo que hace posible esta situación tan controvertida, tan retadora, para todos aquellos que tengamos una confianza, una convicción, es que no hay antagonismo entre democracia y proyectos de cambio que pongan en la fraternidad, en la igualdad y en la libertad,
sus sueños, ¿no? Eh, Eso, están cometiendo errores penosísimos en América Latina en general, ¿no? Por supuesto, sin dejar de mencionar nunca y por delante que Estados Unidos debe retirar, desmontar sus operativos de bloqueo y de sanción gravísima que aplica a Venezuela. Pero, como lo demuestran análisis que se han hecho sobre esto, hay pleito público, pero negociación privada de por medio entre el régimen de Maduro y el gobierno estadounidense, ¿no? Como también hay negociaciones y acuerdos por debajo de la mesa entre el régimen de Maduro y sectores de la burguesía boliviana, ¿no? Inclusive de los dos lados, la burguesía cercana al madurismo y la burguesía enemiga del madurismo. ¿Por qué? Porque estos sectores nunca dejan de negociar, son así de mañosos, ¿no? Y bueno, y Maduro se suma a eso. ¿Y cuál es el principal sacrificado en todo esto? El pueblo venezolano, ¿no? Y eso no va a dejar de pasar factura a las corrientes que no se hagan cargo de todo esto que está pasando. Bien, Carlos, hemos tenido una conversación, aunque no lo parezca, larga. Quedan muchas cosas en el tintero, porque habría que ver también, digamos, el otro escenario, ¿no? La ultraderecha rabiosa esa que hay en Venezuela, tomándose el poder, por ejemplo, ¿no? Con todo lo que eso implicaría, ¿no? Pero creo que efectivamente hay una tensión entre estos distintos elementos que has estado mencionando. A mí me parece fundamental esto que dices de la democracia, que creo que hay que ahondarlo más, efectivamente, ¿no? Porque hay una crisis de la democracia evidente, ¿no? Se ha hecho insuficiente en todo caso, pero eso no hace que botemos a la basura todo lo que han sido nuestras conquistas. Efectivamente han sido nuestras conquistas, ¿no? Y no nos lo han regalado, ¿no es cierto? A las clases populares, a los trabajadores, no nos han regalado esos derechos. Esos derechos los hemos arrancado con altos costos, ¿no es cierto? Y por tanto para nosotros son fundamentales, son un componente fundamental de nuestros proyectos de transformación, como tú muy bien lo has dicho, ¿no? Por otro lado está el papel de estos países como México, en el caso venezolano, Colombia y Brasil, ¿no? Que efectivamente en una lógica soberana están tratando de encontrar una salida política, ¿no? Y no, y una salida democrática, ojalá, al problema venezolano en todo el sentido de la palabra, pero que nos muestra también, pues, cómo estas configuraciones son fundamentales también, ¿no? El papel de estos países, de la región. Creo que también eso es fundamental en este momento tan difícil del mundo, ¿no? Porque se cae el orden global, estamos en una guerra no solamente comercial, cada vez más militar también, ¿no es cierto? Y entonces es un momento complejo, ¿no? Es un momento difícil. Pero bueno, esperamos haberle dado algunas pinceladas, alguna claridad a quienes nos ven, seguramente planteando también muchas preguntas y problemas, ¿no? Que creo que es fundamental hacerlo. Y Carlos, esperamos tenerte en una nueva ocasión para seguir hablando de estos temas. Podemos tal vez agarrar algunos de los aspectos de lo que hemos conversado ahora y seguirlos profundizando en siguientes programas, porque nuestro pequeño espacio sale todos los jueves, y bueno, ya tenemos varios habiendo sido trabajados, realizados, ¿no? Y creo que sí es importante, ¿no? Poner este granito de arena para ojalá tener una discusión apasionada, pero a la vez con sustento, ¿no? Con una adecuada argumentación, que creo que es lo que está haciendo falta también, ¿no? En general en las izquierdas, y es fácil tomar bandos, ¿no es cierto?, sin hacer una reflexión de la complejidad que hay detrás de todo esto, porque hay una complejidad, e insistiría otra vez con lo que dije al principio, ¿no? Hay una crisis de las izquierdas ideológica, estas confusiones que hay sobre democracia, sobre el internacionalismo y lo que eso significa, sobre
la clase, el rol de las clases, y por tanto también una confusión política, ¿no? Cómo actuamos políticamente en un escenario como este, ¿no? Y eso creo que tenemos que encararlo. Bien, Carlos, no sé si hay algo más que quieras decir, porque ya así hemos volado en todos los tiempos, y agradecerte nuevamente por tu participación. Sí, solamente efectivamente es fundamental también señalar que la ultraderecha venezolana y latinoamericana son las aves de carroña que lo que quieren es prevalecer sobre los escombros de lo que pueda quedar del régimen encabezado por Maduro, ¿verdad? Y eso no hay que permitirlo. Si es que no se transparentan los resultados como debiera ser el gobierno venezolano y el Consejo Nacional Electoral, lo que vamos a tener es que es un proceso electoral absolutamente contaminado y contaminado de los dos lados, porque también la prédica de la señora Machado ha sido la de autoirrogarse ellos, como si fueran un órgano electoral alternativo, el resultado y darse por ganadores. Aquí lo que está ocurriendo es que hay un organismo electoral absolutamente contaminado, un proceso electoral que está en la misma situación, y lo que tendría que haber, aunque suene casi imposible que se llegue a concretar, pero siempre tiene que plantearse algo, unas nuevas elecciones, pero en circunstancias que garanticen la limpieza de los procesos electorales. Existen estándares internacionales de lo que es una elección verdaderamente limpia, libre y justa, ¿no? Entonces, no va a ser nada difícil, si es que hay las fuerzas para que los compañeros venezolanos de cualquier signo que sea, puedan imponer y obtener un nuevo proceso electoral. Por lo tanto, le harían realidad esta posibilidad de unas nuevas elecciones. No se trata de pasar de las dificultades que pone el actual gobierno en Venezuela a las que aparecerían con un gobierno encabezado en las sombras, por lo menos, por la señora Corina Machado, ¿no? Así que ni con unos ni con otros, que sea el pueblo venezolano en un nuevo proceso electoral, aunque suene remoto y utópico escucharlo, pero de repente por ahí se dan las circunstancias para que pueda ser así. Gracias, Álvaro, por tu invitación y hasta pronto, hasta que nos Bien, volvamos. Carlos, muchísimas gracias. Gracias, Carlos. Ya nos estamos viendo. Muchas gracias a todos los que nos ven y será hasta el próximo jueves en Diálogos desde Nuestro Sur, a través de las redes de Nuestro Sur y también como podcast en Spotify. Nos vemos al próximo jueves. Hasta pronto.